Una vida errante, o su nombre original en japonés, es un manga autobiográfico de Yoshihiro Tatsumi, donde nos relata sus principios como mangaka y su intento de crear un nuevo movimiento, el Gekiga. Para el que no sepa, el Gekiga, que se puede interpretar como dibujo dramático, fue una corriente artística que quiso diferenciar al manga para niños del manga para adultos, y que una de sus características principales era hacer los personajes más realistas, comparado a los de esa época. Es comparable al intento de Will Eisner llamando novelas gráficas a sus cómics para diferenciarlo de los cómics para niños. En fin, la historia arranca en agosto de 1945, en plena rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. En ese año, Hiroshi, nuestro protagonista y alter ego de Tatsumi, tenía tan solo 10 años. Algunas de las consecuencias que vemos es en su familia. Su padre antes tenía una lavandería, pero por los bombardeos de la guerra tuvieron que abandonar la ciudad, y por supuesto el negocio lo perdió, y tras un tiempo de estar deprimido, se vuelve vendedor ambulante. Esto también provoca que sus padres se separen, pero como la situación económica no acompaña, siguen conviviendo. También está el problema con uno de sus hermanos mayores, Okisama, que representa a su hermano Sakurai Shoichi, otro de los fundadores del Gekiga, que desde temprana edad sufría de los pulmones y venía de estar hospitalizado de una pleuritis. Pero como la familia no tenía dinero, le dieron de alta sin terminar el tratamiento. Pérdida de empleos, personas que se separan pero deben seguir conviviendo, tratamientos inconclusos por falta de dinero, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Pero bueno, no todo es malo porque para los hermanos existe el manga. Así nos cuentan sobre la historia de los Kashibon, o tiendas de mangas de alquiler, y de cómo son sus inicios como mangakas, enviando tiras cómicas a las diferentes revistas o diarios. Más adelante nos cuenta cómo va avanzando su carrera amateur como mangaka, publicando sus primeras historias cortas, mientras que por otro lado, seguimos viendo cómo la guerra terminó hace varios años, pero la situación económica sigue siendo mala, cómo sus padres cada vez están en peores términos, y de cómo su hermano, a causa de que sufre por la enfermedad, de la cual no puede recibir un adecuado tratamiento, sufre ataques de ira que perjudica a Hiroshi. Pero como ya dije, siempre hay un lado bueno, y es que Hiroshi pudo conocer a uno de sus máximos ídolos, el dios del manga, Tezuka Osamu. En este primer tomo se lo mencionará varias veces, y contará cómo influyó en la forma de dibujar y hacer manga de Hiroshi. Para no contar toda la historia, un resumen muy general. Luego pasa a contarnos sus últimos años de escuela y de cómo entra en el mundo profesional. Nos cuenta la historia de la editorial Hinomaru Bunko y de cómo surge la revista Sombra, para posteriormente la editorial tener que cerrar, lo que lo hará irse a una nueva editorial y mudarse a Tokio, donde posteriormente, tras consolidarse, le llegará la oportunidad de volverse editor, lo que lo hará volver a reanimar su idea de crear mangas que no son mangas, y así crear el taller del Gekiga, que sería, por así decirlo, el primer paso serio para instalar este movimiento artístico. El manga está compuesto por 2 tomos, de un poco más de 400 páginas cada uno, y se escribió entre 1995 y 2006. Sorprendentemente, en 2009 fue publicado en España por Astiberri. La edición de Astiberri es bastante fiel a la original, siendo también 2 tomos de tamaño A5. Hablando de esta edición, voy a decir que no la tengo en físico, pero la versión digital que leí por medios alternativos es la misma. Primero, mis respetos por arriesgarse a publicar esta obra, y sobre todo de hacerlo tan pronto de cuando finalizó la publicación en Japón. Pero hay algunas cosas que no me terminan de gustar. Por un lado, primero el manga comienza con un texto explicativo, que la verdad por momentos está algo confuso, y eso se lo achaco a la traducción. Y segundo, le podrían haber puesto una pequeña aclaración de quién es Ono Kosei, que es el que escribe esta introducción. Si se preguntan si es necesario leer este texto, en mi opinión no hace falta. Casi todo lo que cuenta te lo va contando el propio manga a lo largo de la historia. Y la verdad que arrancar un manga con páginas de puro texto no es lo más entretenido del mundo. Luego, respecto a la traducción, me parece que está bien. Por suerte no la hizo cierto pelado. Pero hay 2 ocasiones que me hacen mucho ruido. Una es una pavada de un diálogo que dice: años más tarde, la madre removería a Roma con Santiago para juntar a Hiroshi con Kyoko. Supongo que es una frase muy conocida en España, pero la verdad no tengo ni idea de lo que significa. Por el contexto, supongo que la metáfora era algo así como recorrió cielo y mar. Es un detalle, pero claramente un japonés jamás diría eso de Roma. Y la otra es lo que, en vez de decir que se preparan para los exámenes de la universidad, se están preparando para la selectividad.
Eso sí lo entendí. Sé cómo funciona el sistema educativo de España para entrar a la universidad, pero la verdad no hacía falta. En Japón no usan ese sistema, y yo no creo que el lector, más uno que lee esta clase de obra, no entendiera que es diferente el sistema educativo de los países. Son detalles pero que a mí en lo personal me sacan un poco de la ambientación de la historia. Igual como ya dije, es una traducción aceptable y tiene mi visto bueno. Si se preguntan si pienso conseguir los tomos, la verdad no lo creo. No porque la obra no lo amerite y no quiera tenerla, sino porque no hay una edición local de este manga. Y conseguir los 2 tomos de Astiberri para Argentina sale alrededor de 100.000 pesos, un monto a considerar. Si se preguntan cuánto es, a día de la fecha, con ese monto, me podría comprar casi 5 tomos de 20 Century Boys, que es del mismo tamaño y tiene más o menos la misma cantidad de páginas por tomo. Volviendo a la historia, el manga tiene un montón de referencias a otras obras, no solo de manga sino también de cine, del cual Tatsumi es fanático. Varias se entiende que la mencione, porque le sirvieron para influenciar su propia obra, pero a otras solo la menciona porque le gustaron a él. Sobre todo, qué actriz le gustaba, ya que en el manga se aclara cuando en una de sus obras hay una inspiración de lo que vio. Pero bueno, es una historia autobiográfica y está bien que mencione lo que quiera. Pero para que se den una idea de la cantidad de obras de manga, series y películas, si juntás todas, fácilmente son 50 páginas del manga. Otra cosa a mencionar es el relato de sus encuentros amorosos, que en sí son 3, y que creo que están, aparte de que quiso contarlos, para darle un poco más de variedad a la historia y que no sea solo como dibujaba manga, pero en sí no le suma a la trama. Por ejemplo, esa Kyoko supongo que al final se habrá convertido en su esposa, pero solo nos cuenta cómo se conocieron y sus primeros encuentros, y después desaparece para el resto de la obra. Otra cosa relacionada a mujeres es que no sé qué le suma que nos cuente que una vez junto a los otros autores de la revista Sombra le pagaron a una modelo para dibujarla desnuda, y que ésta como se quedó dormida por un momento, abrió más las piernas. Cosas de japoneses. En fin, la pregunta del millón. ¿El Gekiga triunfó como movimiento artístico? En mi opinión sí. Logró cambiar que el manga fuera solo considerado para niños, y también el cambio de composición de las viñetas. Pero no lo lograron de la manera que querían, sino creando las diferentes demografías como el seinen para separar a qué público objetivo apunta una obra. Incluso de cierta manera logró influenciar a Tezuka, que fue dejando las obras infantiles para pasarse a las obras para el público adulto. También hay que mencionar que hay un fuerte paralelismo con el Comic Code Authority de Estados Unidos, de la década del 50, acusando al cómic, manga o historieta de promover la violencia y la pérdida de valores. Como ven, la boludez no es solo de una nación, sino que es global. El manga lo recomiendo, pero con la aclaración que no es para todo el mundo. No porque se necesite un gran conocimiento o algún otro factor, pero no sé qué tanto le puede interesar la obra a alguien que recién comienza a leer manga, o que consume solo los mangas más populares, como el shonen de turno o algún shoujo OBL, sin ánimo de desmerecer a nadie. Solo tengan en cuenta si deciden entrarle a la edición física. La lección del día: Atacado Saito no lo querían.